tardes, mi nombre es Julieta Jiménez Nieto, soy estudiante de segundo año del Profesorado de Educación Secundaria en Física. En el espacio curricular de Psicología y Educación vamos a tratar el tema de teorías del aprendizaje. En este caso, en nuestro grupo, que corresponde al número 3, vamos a tratar la teoría del aprendizaje de Jerome Bruner. Jerome Seymour Bruner nació en el año 1915 y murió en el año 2016. Nació con una discapacidad visual, es decir, con ceguera, pero pudo recuperar un pequeño porcentaje de su vista después de someterse a varias operaciones de cataratas. Fue un reconocido psicólogo estadounidense que se centró en estudiar la educación e hizo grandes aportaciones y contribuciones a la psicología cognitiva y a la psicología de la educación, así como en las teorías de aprendizaje cognitivo. Bruner no solo ejerció como psicólogo, sino que también fue escritor y profesor, impartiendo clases en distintas universidades. Egresó de la Universidad de Duke en 1937. Realizó una serie de investigaciones sobre la percepción y el aprendizaje de manera simultánea a las teorías conductistas, hecho que le llevó a enfrentar a autores conductistas como Skinner. Después de trabajar la percepción, se adentró en los estudios de la cognición, afirmando que la mente es activa y está llena de motivos, instintos y propósitos que permiten comprender la realidad de una forma integral. Y, contrariamente, la mente no se puede considerar ni pasiva ni como una máquina de respuestas condicionadas a estímulos determinados. Otro aspecto que cabe destacar de la biografía de Jerome Bruner es que en la Segunda Guerra Mundial se alistó en el ejército estadounidense, participando en la División de Psicología de la Guerra de los cuarteles de la Fuerza Aliada Europea en Francia. Durante esta etapa de su vida, sus funciones se dirigían a la inteligencia militar, por lo cual investigó acerca de fenómenos psicosociales que acontecían como consecuencia de la guerra, con la finalidad de poder examinar las actitudes populares. Cuando finalizó la guerra, volvió a su vida anterior, donde trabajaba como profesor e investigador en la universidad, donde dictó psicología cognitiva en la Universidad de Harvard en 1951 hasta 1972. Posteriormente se trasladó a Inglaterra, donde dictaría clases en la Universidad de Oxford, 1972-1980. En general, la teoría de Bruner sobre el aprendizaje comprende que para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado es idóneo fomentar la participación de los aprendices y no centrarse únicamente en la figura del profesor. En este sentido, desde la teoría de Bruner se propone que los profesores promuevan la participación activa de los alumnos en su aprendizaje, teniendo en cuenta que se trata de un método de descubrimiento guiado, es decir, interpretando al profesor como una guía que ofrece ayudas a sus alumnos en su descubrimiento, de modo que construyan por sí mismos su propio aprendizaje. Buenas tardes, mi nombre es Florencia Soria y voy a abordar los siguientes temas: aportes a la educación, sistemas de representaciones y aprendizaje por descubrimiento. Aportes a la educación. Este autor entiende que el desarrollo cognitivo es un proceso que se da de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. El crecimiento cognitivo implica una interacción entre las capacidades humanas básicas y las tecnologías inventadas culturalmente que sirven como amplificadores de estas capacidades. Según Bruner, el objetivo de la educación, por tanto, debe ser la creación de aprendices autónomos. En otras palabras, aprender a aprender. En su investigación sobre el desarrollo cognitivo de los niños en 1966, Jerome Bruner propuso 3 modos de representación: la representación activa, basada en la acción; la representación icónica, basada en imágenes; y la representación simbólica, basada en el lenguaje. La representación mental se trata de un sistema o conjunto de reglas mediante las cuales se puede conservar aquello experimentado en diferentes acontecimientos. Los modos de representación son la forma en la cual la información o el conocimiento se almacenan y codifican en la memoria. Las representaciones inactivas, de 0 a 1 año, este modo de representación
es el que aparece primero. Implica codificar información basada en acciones y almacenarla en nuestra memoria. Por ejemplo, un bebé podría recordar la acción de sacudir un cascabel. La representación icónica de 1 a 6 años. En este modo de representación, la información se almacena visualmente en forma de imágenes, o sea, es una representación mental. Por ejemplo, utilizar diagramas o ilustraciones para que la información verbal sea más comprensible. La representación simbólica, 7 años en adelante. Es la última etapa de la representación en ser desarrollada. En este punto es donde la información se almacena en forma de un código o símbolo, como por ejemplo el idioma. Brunner y el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento es un método de aprendizaje en el cual el alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva. El objetivo de aprendizaje por descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de problemas y la flexibilidad mental. Dentro de la propuesta elaborada por Jerome Brunner, se expone que el aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación en la que se enfrenta, conducir al descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas acordes con las características actuales de la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Marianela Palomeque y en complemento a lo que han hablado mis compañeras, voy a finalizar hablando de la aplicación de la instrucción, la teoría de la instrucción de Brunner y los 3 principios que hay que tener en cuenta. Aplicación para la instrucción. Las aplicaciones para la instrucción fomentan la independencia en los primeros años de la escuela, alienta a los estudiantes a resolver problemas de forma independiente o en grupo. El aprendizaje debe ser flexible y exploratorio. Despierta la curiosidad de los niños, minimiza el riesgo del fracaso, el aprendizaje es relevante y retoma los conceptos principales. Brunner sostiene que una teoría de la instrucción debe tratar 4 aspectos importantes. Primero, la predisposición para aprender. Segundo, las maneras en las cuales un cuerpo del conocimiento puede ser estructurado para poderlo agarrar lo más fácilmente posible por el principiante. Tercero, las secuencias más eficaces para presentar el material. Y cuarto, la naturaleza y el establecimiento del paso, de recompensas y de castigos. Los buenos métodos para estructurar conocimiento deben dar lugar a la simplificación, a generar nuevos asuntos y a aumentar la manipulación de la información. Los 3 principios que vamos a ver son: primero, la instrucción se debe referir a las experiencias y a los contextos que hacen al estudiante dispuesto y capaz de aprender. A esto lo llamamos preparación. Segundo, la instrucción debe ser estructurada para poderla agarrar fácilmente por el estudiante. A esto lo llamamos organización espiral. Y tercero, la instrucción debe diseñarla para facilitar la extrapolación y o para completar los boquetes que van más allá de la información dada. Y para finalizar con esta teoría, esta temática, vamos a proponer una actividad para que puedan desarrollarla.